Mi mujer solo es guapa en la oscuridad, dijo Roberto con una sonrisa que helaba la sangre, levantando su copa de vino mientras toda la mesa estallaba en carcajadas. Esperanza sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Las risas de los colegas de Roberto resonaban en sus oídos mientras ella mantenía la sonrisa forzada que había perfeccionado durante 8 años de matrimonio. Sus manos temblaron ligeramente alrededor de la servilleta que tenía en el regazo. «Roberto, qué malo eres», rió Carlos Herrera, el director de cuentas, dándole una palmada en el hombro. «Pobrecita Esperanza, ¿cómo aguantas a este tipo? Es que alguien tiene que decir la verdad de vez en cuando», siguió Roberto, disfrutando de ser el centro de atención. «Por eso apago las luces cuando... ya saben, más risas». Esperanza quería desaparecer, hundirse en el suelo del elegante restaurante de la zona rosa, donde la agencia publicitaria de Roberto celebraba su cena anual. Llevaba su vestido negro favorito, el único que él no había criticado cuando se estaba arreglando esa tarde. Una mujer sentada en la mesa de al lado la observaba con expresión seria. Valentina Cruz había escuchado que alguien la presentaba como productora de televisión. Sus ojos no mostraban la diversión cruel de los demás, sino algo parecido a la compasión. «Esperanza, ¿trabajas?», preguntó Andrea, la asistente de Roberto, una chica de 26 años con una sonrisa perfecta y labios demasiado brillantes. La pregunta sonó inocente, pero Esperanza conocía esa mirada. Era la misma que le dirigía cuando pasaba por la oficina a buscar a Roberto. «Soy contadora», respondió Esperanza con voz apenas audible. «Trabajo en una firma pequeña». «Ah, qué bonito», dijo Andrea con falsa dulzura. «Debe ser... tranquilo». Roberto soltó otra carcajada. «Tranquilo es poco. Esperanza es tan emocionante como una suma de números. Pero bueno, alguien tiene que pagar las cuentas mientras yo hago el trabajo creativo, ¿verdad, amor?». Esperanza asintió mecánicamente. Era más fácil que pelear. Siempre era más fácil que pelear. El resto de la cena pasó en una neblina de humillaciones menores y sonrisas forzadas. Roberto contó anécdotas de sus campañas publicitarias, haciendo bromas sobre lo aburrida que era su esposa en casa. Cada comentario era como una gota de veneno que caía lentamente en una herida abierta. Cuando finalmente llegaron a casa, Esperanza se quitó los zapatos y se dirigió directamente al baño. En el espejo vio a una mujer de 34 años que parecía haber perdido algo esencial hace mucho tiempo. Sus ojos verdes, que una vez brillaron con sueños, ahora lucían apagados. Roberto se preparaba para dormir silbando como si nada hubiera pasado. «¿Por qué haces eso?», se escuchó preguntar Esperanza desde la puerta del baño. «¿Hacer qué?». «Humillarme frente a tus amigos». Roberto se volteó con expresión de fastidio. «¿Humillarte? Por favor, Esperanza. Era solo una broma, no seas tan dramática». «No era una broma. Era... ¿Era qué? ¿La verdad?». Roberto se acercó a ella. «Mira, amor, yo te quiero como eres, pero no voy a mentir para hacerte sentir mejor. Tú misma sabes que no eres precisamente un premio de belleza». Esperanza cerró los ojos. Durante 8 años había escuchado variaciones de la misma frase. Al principio protestaba, luego aprendió a callar, y finalmente empezó a creerlo. Esa noche, mientras Roberto roncaba a su lado, Esperanza se quedó despierta mirando el techo. Pensó en las clases de actuación que tomaba los martes y jueves en el Teatro La Candelaria. Roberto creía que iba a clases de yoga. Era lo único que tenía solo para ella, lo único que la hacía sentir viva. Miguel Santos, su maestro, siempre decía que el dolor podía transformarse en arte. «El sufrimiento auténtico crea las mejores actuaciones», repetía. Esperanza nunca le había contado sobre Roberto, pero sospechaba que Miguel veía algo en sus ojos cuando interpretaba escenas de mujeres heridas. A las 7 de la mañana sonó su teléfono. Número desconocido. «¿Esperanza Morales?». «Sí», habla ella. «Mi nombre es Valentina Cruz. Nos conocimos anoche en la cena de la agencia. ¿Podríamos hablar? Tengo una propuesta que creo que te va a interesar». Esperanza miró hacia Roberto, que seguía durmiendo profundamente. Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué se trata?». «De darte la oportunidad de brillar bajo las luces, no solo en la oscuridad». «¿Estás segura de que quieres hacer esto?».
preguntó Miguel Santos observando a Esperanza mientras releía el guión que Valentina le había enviado. Es un papel muy intenso. La protagonista ha vivido violencia doméstica. Esperanza levantó la vista en el pequeño salón del Teatro La Candelaria. Las paredes estaban cubiertas de carteles de obras clásicas y fotografías en blanco y negro de actores colombianos famosos. Era jueves por la noche y solo quedaban ella y Miguel después de la clase. «Es exactamente por eso que tengo que intentarlo», respondió. «Sé lo que se siente». Miguel la estudió con sus ojos de actor veterano que había visto demasiadas cosas. A los 45 años había dejado atrás sus sueños de fama para dedicarse a enseñar, pero aún conservaba la intensidad que lo había llevado a los escenarios principales de Bogotá. «Tu esposo no sabe que vienes aquí, ¿verdad? Cree que tomo clases de yoga. ¿Y qué va a pensar cuando te vea en televisión?» Esperanza guardó silencio. Era la pregunta que la desvelaba cada noche desde la llamada de Valentina hace 3 semanas. En casa, Roberto seguía con su rutina de siempre. Llegaba tarde, olía a perfume que no era el suyo, y sus mensajes de texto habían aumentado considerablemente. Andrea, su asistente, le mandaba documentos urgentes a las 11 de la noche. Esperanza ya no se molestaba en preguntar. «He estado ahorrando dinero», le confesó a Miguel. «Tengo una cuenta que él no conoce». «¿Para qué?» «Para cuando tenga que irme». Miguel asintió lentamente. Había visto muchas mujeres en situaciones similares, pero pocas con el talento natural de Esperanza para canalizar su dolor en actuación. «Vamos a trabajar en el monólogo de la audición», dijo poniéndose de pie. «Pero quiero que entiendas algo. Si haces esto, no hay vuelta atrás. La televisión te va a cambiar para bien o para mal». Durante las siguientes semanas, Esperanza vivió en 2 mundos completamente diferentes. De día era la esposa silenciosa que preparaba el desayuno de Roberto, lavaba su ropa y escuchaba sus quejas sobre el trabajo. De noche, se transformaba en alguien completamente distinto en el teatro. «Tienes que proyectar la voz desde el diafragma», le gritaba Miguel desde el fondo del salón. «Una mujer que ha encontrado su fuerza no susurra. Habla como si tuvieras derecho a ser escuchada». Esperanza respiró profundo y repitió la línea. «No voy a permitir que me destruyas más. Valgo más que esto. Mejor. Ahora dilo como si lo creyeras de verdad». Después de cada clase, Esperanza se detenía en el espejo del baño del teatro. Algo en sus ojos había cambiado. Ya no era solo la contadora tímida que se encogía cuando Roberto alzaba la voz. Durante 2 horas, 3 veces por semana, era otra persona. Comenzó a hacer ejercicio en las mañanas antes de que Roberto despertara. Compró ropa nueva con el dinero que había estado ahorrando en secreto durante meses. Pequeños cambios que Roberto notaba con desaprobación. «¿Por qué te arreglas tanto últimamente?», le preguntó un martes por la mañana, viéndola aplicarse un poco más de maquillaje. «¿Hay alguien en tu trabajo que te gusta?» «Solo trato de verme mejor», respondió Esperanza, evitando su mirada en el espejo. «Pues no te esfuerces demasiado. Al final del día, sigues siendo tú». Pero Roberto estaba equivocado. Cada día que pasaba, Esperanza se alejaba más de la mujer que él creía conocer. Una noche, mientras practicaba en el carro antes de llegar a casa, su teléfono sonó. Era Valentina. «La audición es el sábado que viene. ¿Estás lista?» Esperanza sintió un nudo en el estómago. «Creo que sí». «Esperanza, quiero que sepas algo. Vi cómo te trató tu esposo esa noche. Sé reconocer el talento, pero también reconozco a una mujer que necesita una salida. Esta puede ser la tuya». Esa noche, Esperanza le dijo a Roberto que visitaría a su hermana en Medellín el fin de semana. «¿Para qué?», preguntó sin levantar la vista de su teléfono. «Hace meses que no la veo». «Está bien, pero no gastes mucho dinero en el viaje». Roberto ni siquiera preguntó por qué su hermana, que vivía en Cali, ahora estaba en Medellín. No le importaba lo suficiente como para notar las inconsistencias en las mentiras de su esposa. El viernes por la noche, Esperanza empacó una maleta pequeña. En el fondo, debajo de su ropa, guardó el guión y una fotografía que Miguel le había tomado después de una clase particularmente intensa. En esa foto se veía diferente, fuerte, determinada, viva.
Se quedó despierta hasta muy tarde, repasando el monólogo una y otra vez. Sabía que esta audición podría cambiar todo. La pregunta era si estaba lista para las consecuencias. A su lado, Roberto roncaba profundamente, ajeno al hecho de que su esposa estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida. El estudio de grabación en el norte de Bogotá era más grande de lo que Esperanza había imaginado. Cámaras profesionales, luces brillantes y un equipo de producción que se movía con la precisión de una orquesta bien ensayada. Sus manos sudaban mientras esperaba su turno en una silla de plástico junto a otras 10 mujeres que también audicionaban para Corazones en Fuga. «Esperanza Morales», gritó un asistente de producción. Se levantó con las piernas temblorosas. Valentina la esperaba al otro lado del pasillo, con una sonrisa alentadora. «¿Lista?» «Tan lista como se puede estar para cambiar de vida», respondió Esperanza, sorprendiéndose de su propia honestidad. En el set, 3 personas la observaban desde una mesa. Valentina, el director de la telenovela y la productora ejecutiva. Les habían dado un contexto mínimo. Mujer de 34 años, casada, sin experiencia profesional en televisión, pero con estudios de actuación. «Esperanza, queremos que hagas el monólogo de Cristina cuando confronta a su esposo abusivo», dijo el director. «¿Has leído la escena?» «La conozco de memoria». «Perfecto. Cuando estés lista». Esperanza cerró los ojos y respiró profundo. En su mente, no estaba en un estudio de televisión. Estaba en su sala frente a Roberto, diciendo todo lo que nunca se había atrevido a decir. «Durante años me hiciste creer que no valía nada», comenzó, su voz temblando pero firme. «Me dijiste que era fea, que era aburrida, que nadie más me podría querer. Y yo te creí porque era más fácil que pelear». Las palabras salían de un lugar tan profundo que dolía. No era Cristina hablando, era Esperanza liberando 8 años de silencio. «Pero ¿sabes qué descubrí? Que el problema nunca fui yo. El problema eres tú, que necesitas destruir a otros para sentirte grande. Yo no soy fea. Yo no soy inútil. Yo valgo mucho más que todo el daño que me has hecho». Cuando terminó, el silencio en el estudio era total. La productora ejecutiva tenía lágrimas en los ojos. Valentina sonreía como si hubiera encontrado un tesoro. «El papel es tuyo», dijo el director sin dudarlo. «Empezamos a grabar en julio». Esperanza no recordaba cómo había llegado de vuelta a su carro. Se quedó sentada en el estacionamiento, temblando por la adrenalina y el miedo. Había conseguido el papel principal en una telenovela que se emitiría en horario estelar. Era todo lo que había soñado y todo lo que la aterrorizaba. Su teléfono sonó. «Roberto, ¿cómo está tu hermana?» «Bien, mejor de lo que esperaba». «Qué bueno. Oye, llego tarde a casa. Tengo una reunión con unos clientes». Esperanza sabía que la reunión era Andrea, pero por primera vez en años no le importó. El domingo por la tarde, cuando Roberto estaba viendo fútbol en la sala, Esperanza se encerró en su estudio para revisar unos documentos de trabajo. Entre las carpetas de contabilidad, Roberto encontró algo que lo dejó helado. Páginas de un guión, notas de actuación y una fotografía de Esperanza que no reconocía. En la foto se veía radiante, segura de sí misma. No era la mujer tímida con la que vivía. Cuando Esperanza regresó de su viaje, Roberto la esperaba en la sala con los papeles esparcidos sobre la mesa de centro. «¿Qué es esto?» El estómago de Esperanza se contrajo. No había planeado que esto pasara tan pronto. «Son solo unas clases». «¿Clases de qué? Me dijiste que ibas a yoga». «Clases de actuación». Roberto soltó una carcajada amarga. «¿Actuación? ¿En serio? ¿Tú crees que tienes talento para eso?» «Sí, lo creo». La respuesta segura de Esperanza lo tomó por sorpresa. Normalmente ella se disculpaba y se encogía cuando él la confrontaba. «Esperanza, esto es ridículo. Tienes 34 años. La gente como nosotros no se vuelve actriz de la noche a la mañana». «¿Gente como nosotros?» «Gente normal. Gente sin contactos, sin dinero, sin...» Se detuvo, buscando las palabras más hirientes. «Sin el físico para estar en televisión». «Como yo, ¿quieres decir?» «No lo dije yo». Esperanza se acercó a él lentamente. Por primera vez en 8 años no se sintió pequeña bajo su mirada. «Pues déjame decirte algo, Roberto.
Conseguí el papel principal en una telenovela que empieza a grabarse en julio. Roberto la miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Qué? Lo que oíste. Y no solo eso, me van a pagar más de lo que gano en un año como contadora. Estás loca. Esto tiene que ser una broma. La única broma aquí has sido tú, tratándome como si fuera invisible durante 8 años. Roberto se puso de pie bruscamente. Su cara había pasado del shock a la furia. ¿Quién te crees que eres hablándome así? Soy alguien que acaba de descubrir que vale mucho más de lo que tú me hiciste creer. La mano de Roberto se estrelló contra la mejilla de Esperanza, antes de que ninguno de los dos procesara lo que había pasado. El sonido del golpe resonó en la sala como un disparo. Esperanza se tocó la cara, más sorprendida que dolida. En 8 años de matrimonio, Roberto nunca la había golpeado, insultado, humillado, ignorado, pero nunca golpeado. Esperanza, comenzó Roberto, inmediatamente consciente de que había cruzado una línea. No, dijo ella con una calma que la sorprendió. Ya no. Esa noche, mientras Roberto dormía profundamente después de beber más de la cuenta, Esperanza sacó una maleta del closet y comenzó a guardar sus cosas más importantes. Al día siguiente, cuando él se fuera al trabajo, llamaría a Miguel para preguntarle si conocía apartamentos baratos cerca del teatro. Ya no había vuelta atrás. La maleta estaba escondida debajo de la cama desde hacía 3 días. Esperanza había calculado cada movimiento. Roberto tenía un viaje de trabajo a Cartagena el miércoles y regresaría el viernes por la noche. Eso le daba exactamente 48 horas para desaparecer de su vida. El martes por la noche, mientras Roberto empacaba para su viaje, Esperanza cocinó su cena favorita: pollo al horno con papas, como si fuera una esposa normal en una noche normal. ¿Vas a extrañarme?, preguntó Roberto con esa sonrisa que una vez la había enamorado. Siempre te extraño cuando viajas, mintió Esperanza, sirviendo el vino. 3 días habían pasado desde la bofetada. Roberto había tratado de actuar como si nada hubiera pasado, trayéndole flores y siendo extrañamente cariñoso. Pero Esperanza sabía que era solo el ciclo de siempre: violencia, arrepentimiento, luna de miel, calma y otra vez violencia. La diferencia era que esta vez ella no iba a quedarse para la siguiente ronda. El miércoles a las 8 de la mañana, cuando el taxi de Roberto desapareció por la esquina, Esperanza sacó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado. Miguel, soy yo. ¿Conoces algún apartamento cerca del teatro? ¿Ya tomaste la decisión? La tomé hace 3 días cuando mi esposo me pegó por primera vez. Silencio del otro lado de la línea. Conozco un lugar en la Candelaria. Es pequeño, pero está disponible. Cuando lo necesitas. Hoy. A las 2 de la tarde, Esperanza había firmado el contrato de arrendamiento de un apartamento de una habitación en el 3er piso de un edificio colonial restaurado. La vista daba a una calle empedrada llena de cafés y librerías. Era perfecto. Regresó a la casa que había compartido con Roberto durante 5 años y comenzó a empacar. Solo lo esencial: ropa, documentos importantes, algunos libros y las fotografías de su madre. Todo cabía en 2 maletas y 3 cajas. Lo último que hizo fue escribir la carta. Roberto, cuando leas esto ya me habré ido. No trates de buscarme. No fue una decisión impulsiva. Ha sido 8 años pensándolo. Mereces saber la verdad. Tu matrimonio se acabó el día que decidiste que humillarme te hacía sentir importante. Me voy, porque finalmente entendí que valgo más que esto. No te odio, pero tampoco puedo seguir muriendo lentamente a tu lado. Esperanza. Dejó la carta sobre la almohada de Roberto y cerró la puerta de la casa por última vez. Su nuevo apartamento olía a pintura fresca. Esperanza se sentó en el suelo de la sala vacía y por primera vez en 8 años lloró de felicidad. El viernes por la noche su teléfono comenzó a sonar. Roberto había regresado. ¿Dónde estás?, gritaba al teléfono. ¿Qué significa esa carta? Significa exactamente lo que dice. Esperanza, esto es ridículo. Ven a casa ahora mismo. Esta es mi casa ahora. Tú no puedes vivir sola. ¿Con qué dinero? ¿Dónde vas a trabajar? Nadie te va a contratar como actriz. Esperanza colgó y apagó el teléfono. Durante el fin de semana,
Roberto llamó a todos los números que conocía de ella, su trabajo, sus pocas amigas, incluso a su hermana en Cali. Cuando no consiguió información, se volvió más agresivo. El lunes por la mañana, Esperanza llegó a su trabajo para encontrar a su jefe, el señor Ramírez, esperándola con cara de preocupación. «Esperanza, tu esposo me llamó ayer. Dice que estás teniendo problemas emocionales, que te fuiste de la casa sin explicación. Señor Ramírez, me separé de mi esposo porque era violento conmigo. Lo que él le dijo no es cierto. Él me dijo que podrías decir eso. También mencionó que estás gastando dinero en cosas raras, que tienes comportamientos extraños». Esperanza sintió cómo Roberto estaba tratando de destruir su reputación profesional, la única estabilidad económica que tenía mientras comenzaba a grabar la telenovela. «Si necesita que me vaya, lo entiendo», dijo con dignidad. «Pero sepa que todo lo que le dijo mi ex esposo son mentiras». El señor Ramírez la estudió por un momento largo. «Llevas trabajando aquí 6 años. Nunca has tenido problemas. Te creo a ti, no a él. Pero si él sigue llamando, voy a tener que involucrar a la policía». Esa misma semana, comenzaron las grabaciones de Corazones en Fuga. El primer día en el set, Esperanza conoció a Daniel Restrepo, su coprotagonista. Era un actor establecido de 40 años, con 20 años de experiencia en televisión. «¿Primera telenovela?», le preguntó durante un descanso. «Primera actuación profesional en general». Daniel silbó impresionado. «¿Y te dieron el papel principal? Valentina debe haber visto algo especial en ti». Durante las siguientes semanas, Daniel se convirtió en su mentor no oficial. Le enseñó los trucos del oficio, cómo manejar a los directores difíciles y, más importante, cómo lidiar con la presión de estar en televisión. «¿Tu familia te apoya?», le preguntó un día mientras almorzaban en la cafetería del estudio. «Mi ex esposo me está haciendo la vida imposible. Llamó a mi trabajo tratando de hacerme ver como loca. Típico. Los hombres inseguros odian cuando las mujeres brillan sin su permiso». Esperanza se sintió comprendida por primera vez en años. Una noche, mientras salía del estudio, encontró a Roberto esperándola en el estacionamiento. Su corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de rabia. «Esto se acabó, Esperanza. Ya jugaste bastante a ser actriz. Es hora de que regreses a casa. No tengo casa contigo. ¿Crees que te va a ir bien sin mí? Mira la realidad. Eres una contadora de 34 años tratando de ser estrella de televisión. Es patético». Daniel apareció a su lado como de la nada. «¿Hay algún problema aquí?». Roberto miró al actor famoso y su confianza se desinfló visiblemente. «Solo estoy hablando con mi esposa». «Ex esposa», corrigió Esperanza. «Y ya terminamos de hablar». Roberto se fue sin decir nada más, pero Esperanza sabía que no sería la última vez. «Necesitas relajar los hombros, Esperanza. En cámara se ve que estás tensa», le dijo Mónica, la directora de fotografía, ajustando las luces del set. «Respira profundo y recuerda, aquí eres Cristina, no Esperanza». Llevaban 3 meses de grabación y Esperanza había encontrado su ritmo. Cada día llegaba al estudio a las 5 de la mañana para maquillaje y salía a las 8 de la noche. Era agotador, pero por primera vez en su vida se sentía completamente viva. «Corte, perfecto», gritó el director después de una escena particularmente intensa donde Cristina confrontaba a su esposo abusivo en la telenovela. Daniel se acercó a ella con una sonrisa. «Cada día actúas mejor. Ya no pareces principiante». «Gracias. A veces siento que Cristina y yo somos la misma persona. Eso es lo que te hace tan auténtica en el papel». La transformación física de Esperanza había sido gradual pero notable. Meses de ejercicio regular, una alimentación mejor y, sobre todo, la confianza que venía de hacer algo que amaba, habían cambiado completamente su apariencia. Los maquillistas profesionales habían descubierto una belleza natural que Roberto se había encargado de ocultar durante años. «Tienes unos ojos increíbles», le dijo Carolina, la maquillista principal. «¿Por qué siempre los escondías con ese maquillaje tan simple?» «Supongo que no sabía cómo resaltarlos, pues ahora vas a aprender. Cuando esta telenovela salga al aire, vas a ser la sensación de Colombia». Mientras tanto, la vida de Roberto se desmoronaba lentamente.
Su affair con Andrea había dejado de ser secreto en la agencia después de que varios empleados los vieran besándose en el estacionamiento. Su desempeño laboral había empeorado notablemente desde que Esperanza se fue. Llegaba tarde, olvidaba reuniones importantes y su creatividad había desaparecido. Carlos Herrera, su jefe, lo llamó a su oficina un viernes por la tarde. «Roberto, necesitamos hablar. Tu trabajo últimamente no está a la altura. Solo estoy pasando por un momento difícil personal. Lo sé, pero eso no puede afectar a nuestros clientes. La campaña de cerveza que presentaste la semana pasada era mediocre. Eso no es típico de ti». Roberto se pasó las manos por el cabello. Sin Esperanza manejando todas las responsabilidades domésticas, se había dado cuenta de cuánto dependía de ella. La casa era un desastre. Comía comida chatarra todos los días y había empezado a beber más de la cuenta. «Necesito unas semanas para arreglar mi situación personal. Te doy 2 semanas de vacaciones, pero cuando regreses espero ver al Roberto de antes». Esa noche, Roberto se emborrachó en su casa vacía y comenzó a llamar a Esperanza compulsivamente. Ella había cambiado su número, pero él había conseguido el nuevo a través de un amigo que trabajaba en la compañía telefónica. «¿Por qué no contestas mis llamadas?», gritaba a la grabadora. «Esto es ridículo, eres mi esposa». Al día siguiente, Esperanza llegó al set más temprano que de costumbre. Valentina la estaba esperando con una expresión seria. «Tenemos que hablar. Tu ex esposo ha estado llamando al canal. ¿Qué quiere ahora? Está tratando de convencer a los ejecutivos de que tienes problemas mentales, que eres inestable. Dice que están preocupados por tu comportamiento errático». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Si la sacaban de la telenovela ahora, perdería todo por lo que había luchado. ¿Le creen? Por supuesto que no. Llevamos meses trabajando contigo y eres la persona más profesional del set, pero quería que supieras lo que está pasando. Daniel, que había escuchado parte de la conversación, se acercó. ¿Quieres que hable con mi abogado? Este tipo de acoso es ilegal. No quiero crear más drama, solo quiero hacer mi trabajo. Esperanza, dijo Valentina con firmeza, tienes que denunciarlo. Esto no va a parar hasta que lo hagas. Esa tarde, después de grabar, Esperanza fue a la estación de policía más cercana y puso una denuncia por acoso. El oficial que la atendió le explicó que podían darle una orden de restricción, pero que Roberto tendría que ser notificado oficialmente. ¿Está preparada para las consecuencias? A veces esto hace que los acosadores se vuelvan más agresivos. Estoy preparada. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, Esperanza reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en 6 meses. Ya no era la mujer tímida que se escondía detrás de Roberto. Ahora tenía trabajo, independencia económica y algo que no había tenido en años: esperanza de futuro. Su teléfono sonó. Era Miguel. ¿Cómo van las grabaciones? Bien. Muy bien, de hecho. Me alegra escucharte tan segura. ¿Sabes cuándo sale al aire? En noviembre. Van a hacer una premiere en el Teatro Colón. ¿Una premiere? Esperanza, eso es enorme. Van a invitar a toda la prensa, otros actores, ejecutivos del canal. Lo sé, me da terror y emoción al mismo tiempo. ¿Has pensado en invitar a alguien? Esperanza se quedó callada. No tenía muchas personas cercanas en su vida. Roberto se había encargado de aislarla de sus amigos durante años. Creo que iré sola. Nonsense, voy contigo. Un maestro tiene que estar presente cuando su estudiante conquista el mundo. Por primera vez en meses, Esperanza sintió que tenía una familia. Pequeña pero real. Esa noche, mientras repasaba sus líneas para el día siguiente, pensó en la mujer que había sido hace un año. Roberto tenía razón en una cosa. Había cambiado completamente. Pero no era una pérdida, era una ganancia. La mujer que solo era guapa en la oscuridad había aprendido a brillar bajo las luces más brillantes de todas. Lo que no sabía era que Roberto estaba planeando estar presente en esa premiere, invitado o no. El Teatro Colón brillaba como una joya en el centro de Bogotá. Esperanza se bajó del carro que la producción había enviado a buscarla y por un momento se quedó paralizada viendo la alfombra roja que se extendía desde la calle hasta la entrada del teatro. Fotógrafos, reporteros
y una multitud de curiosos se agolpaban detrás de las barreras de seguridad. ¿Lista?, le preguntó Daniel, que había llegado al mismo tiempo. Tan lista como se puede estar para esto. Esperanza llevaba un vestido rojo que le había costado el sueldo completo de un mes, pero que la hacía sentir como una diosa. El maquillaje profesional resaltaba sus ojos verdes y su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Era la misma mujer que 8 meses antes se encogía en las cenas de Roberto, pero ahora caminaba con la cabeza en alto. Los flashes de las cámaras la cegaron momentáneamente. Los reporteros gritaban su nombre, querían entrevistas, fotos, declaraciones. Valentina apareció a su lado como una guardaespaldas. Solo sonríe y camina. Las entrevistas principales son adentro. Mientras posaba para las fotografías, Esperanza sintió una presencia familiar en la multitud. Buscó con la mirada hasta que lo vio. Roberto, vestido con su mejor traje, parado entre los espectadores que no tenían entrada. Sus ojos se encontraron por un segundo y ella vio algo que no había visto antes. Miedo. ¿Estás bien?, le preguntó Daniel, notando que se había tensado. Sí, solo vi a alguien que no esperaba ver. Adentro del teatro, la élite de la televisión colombiana se mezclaba con ejecutivos del canal, otros actores y periodistas de entretenimiento. Esperanza se movía entre los grupos con una gracia que no sabía que poseía. Cada conversación, cada foto, cada momento la alejaba más de la mujer que había sido. Esperanza Morales, la nueva estrella de la televisión colombiana, anunció el presentador cuando llegó el momento de las presentaciones oficiales. Ella subió al escenario del Teatro Colón, el mismo escenario que había visto artistas internacionales, y sintió que estaba viviendo un sueño. Las luces del teatro la bañaban, haciéndola brillar literalmente. «Gracias por estar aquí esta noche», comenzó, su voz clara y segura llegando hasta el último rincón del teatro. Corazones en fuga es más que una telenovela para mí. Es la historia de todas las mujeres que han tenido que encontrar el valor para comenzar de nuevo. Los aplausos fueron ensordecedores. Desde el escenario, Esperanza pudo ver toda la audiencia. En una de las filas del medio, como si hubiera conseguido una entrada de último momento, estaba Roberto. Ya no se veía seguro o burlón. Se veía pequeño, perdido, completamente fuera de lugar. Sus ojos se encontraron y por un momento el tiempo se detuvo. Roberto vio a la mujer que había humillado públicamente meses atrás, ahora comandando un escenario, ovacionada por cientos de personas, radiante bajo las luces que una vez la habrían aterrorizado. Era el momento exacto de la imagen que había marcado el inicio de esta historia. Esperanza en el escenario, poderosa y luminosa, mientras Roberto se quedaba helado en la audiencia, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había perdido. Después de la presentación, las entrevistas se sucedieron una tras otra. «¿Cómo se siente estar aquí después de no tener experiencia previa en televisión?», le preguntó una reportera de entretenimiento. «Se siente como llegar a casa después de un viaje muy largo». «¿Es cierto que está recién divorciada?». «Estoy recién liberada», respondió con una sonrisa que no necesitaba explicación. La fiesta continuó hasta altas horas de la madrugada. Esperanza se quedó hasta el final, disfrutando cada momento, cada conversación, cada reconocimiento. Cuando finalmente salió del teatro, Roberto la esperaba en la calle desierta. «Impresionante espectáculo», dijo, pero su voz no tenía el sarcasmo de antes. Sonaba cansado, derrotado. «¿Qué haces aquí, Roberto?». «Quería verte. Quería ver si era real». «¿El qué?». «Esto. Tú. La mujer en ese escenario no es la mujer con la que estuve casado». Esperanza lo miró con una calma que la sorprendió a ella misma. «Tienes razón. Esa mujer murió el día que me pegaste. Esta soy yo». «Esperanza, yo...». «No», lo interrumpió. «Ya no tienes nada que decirme que yo necesite escuchar». Roberto asintió lentamente. Por primera vez en los 8 años que se conocían, no tenía una respuesta cruel, no tenía una burla, no tenía poder sobre ella. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «¿Qué? ¿Eres feliz?». Esperanza pensó en su apartamento pequeño pero propio, en sus días llenos de propósito, en las personas que ahora la respetaban y valoraban. «Soy libre. Y eso es mejor que feliz».
Roberto se alejó sin decir nada más. Esperanza sabía que no lo volvería a ver. 3 días después, mientras revisaba guiones para los próximos capítulos de la telenovela, recibió una llamada que la heló. Era del hospital. Señora Morales, soy la doctora Fernández del Hospital San Ignacio. Su madre, Carmen Morales, está aquí. Fue traída por los vecinos porque la encontraron confundida en la calle. El corazón de Esperanza se detuvo. ¿Cómo está? Necesita que venga lo antes posible. Hay cosas que tenemos que discutir. Esperanza colgó el teléfono y se dio cuenta de que en los meses más importantes de su transformación personal había descuidado lo más importante de todo. Su madre, que vivía sola, había estado desarrollando demencia mientras ella estaba ocupada salvando su propia vida. El éxito, se dio cuenta, también tenía un precio. Y a veces ese precio era más alto de lo que había imaginado. 6 meses habían pasado desde la noche del estreno en el Teatro Colón. 6 meses desde que Esperanza descubrió que el precio de su libertad había sido más alto de lo que jamás imaginó. Esperanza se sentó junto a la cama del hospital donde su madre Carmen pasaba sus días. A los 72 años, Carmen ya no reconocía a su hija, pero sonreía cuando escuchaba su voz leyendo en voz alta. «Hoy grabé una escena muy difícil, mamá», le contó mientras acomodaba las almohadas. Cristina finalmente le dice a su hijo que se van a ir lejos, que van a empezar una nueva vida. Carmen la miraba con ojos dulces pero vacíos. Esperanza había aprendido a encontrar consuelo en esos momentos de aparente conexión, aunque sabía que su madre ya no estaba realmente presente. Corazones en fuga había sido un éxito rotundo. Los índices de audiencia rompieron récords y Esperanza se había convertido en una de las actrices más reconocidas de Colombia. Las ofertas de trabajo llegaban semanalmente. Comerciales, otras telenovelas, incluso una película que se filmaría en México. Su teléfono sonó. Era Daniel. «¿Cómo está tu mamá hoy?» «Igual. Tranquila, pero ausente». «¿Ya decidiste sobre la película?» Esperanza suspiró. La oferta de México era tentadora. Más dinero del que había ganado en toda su vida, la oportunidad de trabajar con actores internacionales y la posibilidad de expandir su carrera más allá de Colombia. «No puedo dejar a mi mamá. Esperanza, ella está en buenas manos en el hospital. Los doctores me dijeron que su condición va a empeorar sin importar dónde esté. Lo sé, pero soy todo lo que tiene». Después de colgar, Esperanza caminó hasta la ventana del hospital. Bogotá se extendía frente a ella. Una ciudad que ahora la conocía, que hablaba de ella en las revistas y los periódicos. Era famosa, exitosa, independiente. Todo lo que había soñado cuando era la esposa invisible de Roberto. Pero también estaba sola de una manera que no había anticipado. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una enfermera. «Señora Morales, llegó esto para usted». Era una carta. El remitente no tenía nombre, pero reconoció la dirección. Su antigua casa con Roberto. «Esperanza, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito decirte algo. Me casé con Andrea el mes pasado. Es una buena chica, pero cada día me doy cuenta de que estoy cometiendo los mismos errores. Ayer le grité por algo estúpido y vi en sus ojos el mismo miedo que solía ver en los tuyos. Creo que necesito ayuda. Empecé terapia la semana pasada. No espero tu perdón, solo quería que supieras que tenías razón sobre todo. Roberto». Esperanza dobló la carta lentamente. Roberto había encontrado su camino hacia la sanación, aunque tal vez demasiado tarde para Andrea. Esperanza esperaba que la chica fuera más fuerte que ella, que no tardara 8 años en irse. Una semana después, mientras grababa una escena de despedida para Corazones en fuga, la telenovela estaba llegando a su final, recibió una visita inesperada en el set. Era una mujer joven, de unos 25 años, tímida pero determinada. «Señora Morales, soy Patricia. No sé si esto es apropiado, pero quería conocerla. ¿Nos conocemos?» «No, pero usted...» «Su historia cambió mi vida. Vi Corazones en fuga y me di cuenta de que yo estaba viviendo lo mismo que Cristina. Mi novio me trataba igual que el esposo de ella en la telenovela». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «¿Y qué pasó?» «Me fui hace 2 meses. Hace 2. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida,
pero cada vez que tenía miedo pensaba en Cristina, en usted. Quería agradecerle por mostrarme que era posible. Después de que Patricia se fue, Esperanza se quedó sola en su camerino. Se miró en el espejo y vio a una mujer de 35 años que había encontrado su voz, su fuerza, su propósito. No era la vida perfecta que había imaginado, pero era su vida, construida con sus propias decisiones. Esa noche, al llegar al hospital, encontró a su madre más alerta que de costumbre. Carmen la miró directamente a los ojos por primera vez en semanas. «Esperanza», dijo claramente, «mi niña hermosa». Esperanza tomó la mano de su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estoy aquí, mamá. Siempre fuiste hermosa», murmuró Carmen. «Siempre brillaste». Fueron las últimas palabras coherentes que Carmen diría. 3 días después, mientras Esperanza le leía el guión de su nueva película, su madre se durmió pacíficamente y no despertó. En el funeral, Esperanza se sorprendió de ver cuántas personas llegaron. Compañeros del set, Miguel, Daniel, Valentina, incluso algunos fans que habían seguido su historia. No estaba sola, después de todo. Había construido una familia nueva, diferente, pero real. Un mes después, Esperanza firmó el contrato para la película en México. Pero antes de irse, hizo algo que sabía que su madre habría aprobado. Estableció un programa en el hospital para ayudar a familias que cuidaban pacientes con demencia. No era una fundación grandemente publicitada, solo un fondo para asistir con gastos médicos y apoyo emocional. En su último día en Bogotá antes del viaje, Esperanza visitó el Teatro La Candelaria, donde todo había comenzado. Miguel la esperaba en el mismo salón donde había tomado sus primeras clases. ¿Nerviosa por México? Emocionada, asustada, pero ready. Tu madre estaría orgullosa. Lo sé. Me tomó mucho tiempo entender que ella ya estaba orgullosa. Desde antes del éxito, desde antes de todo esto. Estaba orgullosa de la mujer que decidió cambiar su vida. Miguel sonrió. ¿Sabes qué es lo más increíble de tu historia? Que no terminó con un príncipe azul rescatándote. Te rescataste a ti misma. Esperanza asintió. Había aprendido que la verdadera belleza no tenía nada que ver con la oscuridad o la luz externa. Tenía que ver con la luz que llevaba dentro, la que siempre había estado ahí, esperando a que ella fuera lo suficientemente valiente para dejarla brillar. Al salir del teatro, Esperanza caminó por las calles empedradas de la Candelaria una última vez. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los edificios coloniales. Ya no era la mujer que solo era guapa en la oscuridad. Era la mujer que había aprendido a crear su propia luz, sin importar dónde estuviera. Y esa luz, se dio cuenta, era lo más hermoso de todo.